Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el OnePlus Watch, este reloj de OnePlus que por fin se lanza al mercado de los wearables y que hace muchas cosas. Aquí te voy a contar todo lo que hace, todo lo que no hace, te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el OnePlus Watch y si la que tú buscabas no está en el vídeo, ponla en los comentarios, que si no yo seguro que otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Atención con esta. ¿Funciona con iPhone? Pues no. No funciona con iPhone. No es compatible con iOS, no es compatible con los sistemas operativos de Apple. Si tú tienes un iPhone, no te plantees comprarte este reloj, a menos que digas, bueno, pues mira, como me gusta mucho este reloj, voy a cambiar de teléfono, me voy a vender el iPhone y me voy a pasar definitivamente a Android. Entonces sí, pero si tienes iPhone, no podrás utilizar este reloj, más que nada porque ni siquiera te vas a poder bajar la aplicación que lo gestiona. Siguiente pregunta, ¿está bien diseñado? Pues oye, tengo que decir que sí, está muy bien diseñado, tiene unas líneas muy elegantes. La versión que tengo yo es esta versión negra, Midnight Black, que tiene una correa, que es una correa que hace unas aguas, unas líneas, unas estrías. Es una correa de silicona, de fluoroelastómero, como dicen, ¿no? Que el cristal es un cristal endurecido, no sabemos qué tipo de cristal es, que la caja es de acero inoxidable, pero atención, porque hay una versión especial de este reloj que es la edición cobalto, que la caja está hecha de una aleación de cobalto, sin ningún contenido de níquel, para que no provoque alergias, y además el cristal es de zafiro. Pero eso es solo en la edición cobalto, en la edición normal no. Y además te digo que probablemente necesitarás un protector de pantalla para el cristal porque está muy expuesto y como no sabemos de qué es este cristal, cuidado con eso. Por la parte de atrás también tiene algo muy especial, y es que el sensor de pulso y de oxígeno es muy curioso, es como metalizado, así esmerilado. Bueno, el LED que emite la luz está en el centro, que me recuerda un poco al juego aquel de las luces de colores del Simon. Pues mira, más o menos es lo mismo. La pantalla es de 1,39 pulgadas y el tamaño es de 46 milímetros, o sea que no es un reloj pequeño, pero yo creo que es lo justo como para que no se vea aquí un helipuerto. Siguiente pregunta, ¿qué tal las notificaciones? Bueno, pues en este caso creo que son bastante mejorables. Las notificaciones, sí, las recibes en el reloj, que por cierto vibra poco y no se puede regular la intensidad de vibración, pero bueno, tú recibes las notificaciones de todas las aplicaciones, ¿vale? De todas las aplicaciones que te dé la gana, tú las vas a recibir en el reloj. Lo que pasa es que no puedes hacer nada con ellas, ni siquiera puedes prácticamente leer los mails que te llegan 4 rayas de mails. Los WhatsApps que te llegan no te muestran nada más que texto, solo te muestran texto. Si te llega un audio, no vas a ver nada ni oír nada, evidentemente. Si te llegan emojis, tampoco vas a poder ver los emoticonos. Cuando te llega un WhatsApp, lo puedes responder, pero es muy curioso porque solo lo puedes responder con unas frases predefinidas, como si el reloj ya supiera lo que tú le vas a decir a la otra persona. Y no se pueden cambiar estas frases predefinidas, es decir, tú le vas a tener que responder lo que te diga el reloj, nada más. Yo creo que en una actualización, no sé si de la aplicación o del software del reloj, van a poner la posibilidad de editar esas frases predefinidas para que yo pueda decir lo que me dé la gana a la hora de responder, porque si no es que no sirve para nada. Por lo tanto, podemos decir que no se pueden responder los mensajes. Y además otra cosa, cuando te llega una notificación, la pantalla no se enciende. Lo único que puedes hacer es girar la muñeca para ver la notificación, el mensaje o lo que sea, o pulsar el botón. Pero es que hay veces que el giro de muñeca no funciona todo lo correctamente que a mí me gustaría, y hay veces que recibo una notificación, giro la muñeca y la pantalla no se me enciende. Eso va según la orientación del brazo, pero bueno, es complicado. En este aspecto creo que hay mucho terreno por mejorar. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer y recibir llamadas? Perfecto, pues en este caso está todo muy bien. Es uno de los pocos relojes que no tienen Wear OS, es uno de los pocos relojes con sistema operativo propio que me permite marcar el número de teléfono que yo quiera para poder llamar desde el reloj, que me permite tener una serie de contactos almacenados, hasta 30 favoritos, para poder llamarles inmediatamente. Te permite recibir llamadas, te permite controlar el volumen, está muy bien, está fantástico, o sea que ninguna queja, puedes hacer y recibir llamadas fantásticamente desde el reloj. Siguiente pregunta, ¿puedo pasarle música al reloj? Pues sí, la respuesta es sí. Aquí también puedes pasarle música al reloj. Lo que pasa es que vas a tener alrededor de 2 GB
de capacidad para pasarle música. Oye, que no está mal, son unas 500 canciones aproximadamente. De los 4 GB de memoria que tiene este reloj, 2 ya se los come el sistema operativo. Por lo tanto, es eso, te quedan 2 GB para pasarle música desde la misma aplicación OnePlus Health. Ahí le vas a poder poner las canciones en MP3 que te dé la gana, y a la vez, si no quieres pasarle música al reloj, puedes controlar la música que está sonando en tu teléfono desde el mismo reloj. Por cierto, si te pasas música al reloj y quieres escuchar música al reloj, vas a tener que conectarle unos auriculares o audífonos Bluetooth, porque no vas a poder escuchar la música a través del altavoz que tiene el reloj. Siguiente pregunta, ¿puedo pasarle fotos al reloj? A ver, no. Como álbum sincronizado y tal, o álbum de fotos para el reloj, para irlas viendo y tal, eso no lo vas a tener. Pero sí tienes una cosa que te he mostrado al principio del vídeo, que es una esfera, un fondo de pantalla, donde le puedes poner hasta 10 fotos distintas, y cada vez que vayas tocando va a cambiar esta foto. ¿Ves? Te va a decir la hora, te dice la fecha, no te dice nada más, pero bueno, puedes ir cambiando de fotos y ir viendo las fotos que más te guste o las que te dé la gana. Eso es muy fácil y muy práctico y muy bonito. Siguiente pregunta, ¿tiene barómetro y altímetro? Pues sí, tiene barómetro y altímetro. Tú puedes ir a la función barómetro y entonces podrás entrar. Lo primero que vas a ver es la presión atmosférica, que yo creo que funciona más o menos bien, no estoy seguro porque no lo he podido comprobar, pero cuando vas al altímetro, atención ahí, porque no hay manera de calibrar el altímetro, al menos yo no he visto dónde se puede calibrar, y por lo tanto, ahora que estoy en mi casa, que estoy a unas plantas de altura, pues me pone que estoy a menos 74 metros. Yo lo he querido poner a 0, por ejemplo, si vas a la playa lo puedes poner a 0 y sabes que eso es nivel del mar. Vale, perfecto, pues no he podido, porque no sé cómo se hace. Si tú lo sabes, por favor, pónmelo en los comentarios, porque yo no lo he conseguido. Y entonces, claro, tienes un valor de altitud que no se corresponde con el que realmente es. Y bueno, además de altímetro, barómetro, también tiene brújula. También vas a poder orientarte hacia el norte o hacia el punto cardinal que te dé la gana con la brújula incorporada en el OnePlus Watch. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Bueno, pues de momento, a fecha de grabación de este vídeo, pero ya han anunciado que va a crecer, tiene 14 actividades disponibles, pero va a crecer hasta alrededor de un centenar. De momento, cuando llegue la actualización, quizá cuando estés viendo este vídeo ya ha llegado la actualización, pero de momento lo que tiene, te lo digo, es correr al aire libre, carrera interior, ciclismo exterior, interior, caminata exterior, natación, entrenador elíptico, máquina de remo, bádminton, alpinismo, campo a través, cricket, yoga o entrenamiento libre, que esto es como un genérico, mientras no vengan los demás deportes para poder elegir. Y atención, aquí quiero hacer un alto en el camino porque ellos te dicen que tiene la actividad de natación, y efectivamente tiene la actividad de natación, que además es una actividad de natación que te mide muy bien, incluso te mide el índice SWOLF, que es un índice de eficacia en la brazada. Y dices, oye, muy bien, pero que muy bien, es natación en piscina, porque aquí te dice que puedes elegir la longitud de la piscina. No tiene natación en aguas abiertas, pero sí tiene natación en piscina, 25, 50 metros, tú le puedes pues elegir la distancia que quieras, pero estoy alucinando porque tiene la actividad de natación, pero luego vas a las especificaciones en la página web, en la información de OnePlus sobre el OnePlus Watch, y te informa sobre la siguiente pregunta. ¿Es sumergible? Y ellos te dicen que sí, que tiene la certificación IP68, tiene la protección de 5 atmósferas para que teóricamente puedas bajar hasta 50 metros, que teóricamente se puede hundir el reloj a 1,5 metros durante 30 minutos, maravilloso, pero luego ves la letra pequeña y te dice que no puedes bucear, no puedes ir a la playa con él, no puedes meterte en agua salada y no te puedes meter en piscina. Solo lo puedes mojar con fresh water, que supongo yo que será el agua de manantial, el agua de un río, agua dulce sin tratar. Vale, y entonces, ¿me contarás cómo puedo hacer la actividad de natación si no me puedo meter en una piscina? ¿Volando? A ver, yo lo único que pido es que seamos coherentes. Que si por un lado estás diciendo que no te metas en piscina, no le pongas al reloj la actividad de natación, porque es absurdo. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Detecta actividades automáticamente? Pues sí, detecta actividades automáticamente. Al cabo de unos minutos de correr o caminar, te va a detectar que estás haciendo una de las dos cosas, pero no detecta ninguna actividad más. Es decir, que si te subes a una bici no lo va a detectar, si te pones a hacer elíptica, por ejemplo, tampoco, solo correr y caminar. Pero bueno, ahí lo tienes. Siguiente pregunta, ¿qué tal el pulsómetro?
¡Ey! Pues muy bien. Atención aquí porque aquí sí que les tenemos que dar buena nota. El pulsómetro funciona bastante bien. No tengo ninguna queja ni en actividad deportiva ni en reposo. Así que creo que las mediciones las hace muy bien. Además, en reposo ha sido alucinante porque es que me iba dando los mismos valores que un oxímetro pulsómetro que tengo y digo, oye, pues muy bien. ¿Nos podemos fiar del sensor de pulso del OnePlus Watch? Yes, nos podemos fiar. Y además te mide el pulso las 24 horas del día de forma automática. Y además tiene alertas de pulsaciones elevadas, tanto en reposo como en actividad física, que son distintas. Y además las tiene en el mismo sitio y en el mismo apartado. Hombre, por fin, muchas gracias. Porque hay otras marcas que para encontrar las alertas de frecuencia cardíaca anómala en reposo, bien, pero luego las intentas encontrar en actividad deportiva y te tienes que ir a otro apartado de otra sección de no sé qué. Bueno, aquí me las pones juntas, menos mal, gracias. Siguiente pregunta, ¿qué tal mide el oxígeno? Pues muy bien, pero no lo mide las 24 horas del día. Sí, lo puede medir las 24 horas del día, pero de forma manual. Vas a tener que medirlo manualmente. La medición automática solo es para cuando estamos durmiendo. Es una de las características del análisis del sueño. Y entonces a ti te va a decir cada día qué media de saturación de oxígeno has tenido durante el sueño, pero no durante el día. Pero hay que reconocer que la precisión es bastante buena porque midiéndolo y comparándolo con un oxímetro de dedo que tengo, los valores que daban eran prácticamente iguales. 1 o 2% por debajo, por encima, pero bien. Siguiente pregunta, ¿qué tal el GPS? Bueno, bien, pero con algún fleco, ¿sabes? A ver, resulta que, al menos las veces que lo he probado, me ha conectado un poco tarde. Ha tardado algo en conectarse, a diferencia de otro reloj que tenía de referencia que se me conectaba pues enseguida, estando en el mismo sitio. Pues claro, el Fitbit Versa 3, por ejemplo, se me conectaba muy bien, muy rápido, y el OnePlus Watch ha tardado bastante en comenzar. Y al principio me decía, actualiza el GPS. ¿Pero cómo se actualiza el GPS? No sé, no he conseguido actualizar el GPS. Si tú me dices que vaya a actualizar el GPS, pues permíteme actualizarlo, pero es que no puedo, no he encontrado dónde está la función de actualizar el GPS. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Que ha tardado mucho, tarda mucho en conectarse. Pero al final se conecta. ¿Pero cuándo se conecta? Pues cuando llevas a lo mejor quizá un kilómetro y pico de carrera. No me quiero esperar tanto. Yo quiero que se conecte como el resto de relojes normales. Y además luego pasa otra cosa, que en el resumen de la carrera, cuando sales a correr al aire libre, el recorrido que has hecho te lo dibuja en un mapa, pero es que no lo puedes ampliar ese mapa. No puedes ver si realmente se ha comido algún edificio o si ha redondeado demasiado las esquinas o qué ha pasado, ¿no? Si vas haciendo el borracho o si no has sido suficientemente preciso. Eso no lo puedes ver porque no puedes ampliar el mapa. No te sitúa el dibujo, solo te hace un JPG, te hace una imagen y ahí puedes ver por dónde has ido. Pero claro, tampoco puedes ver los nombres de las calles, tampoco puedes saber, es decir, si tú quieres mantener ese registro porque dentro de un año lo vas a mirar y te va a hacer gracia saber por dónde pasaste, pues no puedes. O al menos, repito, yo no he encontrado la forma de verlo. Si tú lo sabes, pónmelo en los comentarios que me harás un favor. Y ahora el GPS lo vamos a relacionar con la siguiente pregunta. ¿Qué tal la batería? Bueno, pues muy bien, bastante bien, la verdad es que no me puedo quejar en absoluto. Hablando de GPS, tiene 25 horas de GPS continuado, es decir que te puedes ir un día entero a correr por la montaña y te va a durar la batería con el GPS activado. Es una batería de 400 miliamperios que según ellos te dura hasta 14 días, pero bueno, a mí me ha durado entre 10 y 12 días, que no está mal. Y además tiene carga rápida, no tiene carga inalámbrica, pero sí tiene carga rápida, tiene Warp Charge, que te permite en 20 minutos tener energía suficiente para durar una semana entera. Que bueno, una semana, quien dice una semana dice 5 días, pero bueno, le metes 20 minutos, una churrupailla y oye, te puedes olvidar durante unos cuantos días. No, en términos de batería está bien, está muy bien. Siguiente pregunta, ¿qué tal analiza el sueño? Bueno, pues lo que te comentaba antes, muy bien. Estoy muy contento porque te dice las fases del sueño por las que has pasado y además te lo dibuja de una forma distinta al resto de marcas, que también se agradece la originalidad. Te dice algunos consejos y te hace un informe escrito sobre cómo has dormido, te da una puntuación de si has dormido suficiente, insuficiente, cuánto tiempo has pasado en cada fase y si es suficiente o no. También te dice la media de la saturación de oxígeno que has tenido y también te analiza la respiración durante el sueño y te dice si has tenido alguna anomalía o no. Siguiente pregunta, ¿mide el estrés? Pues sí, te mide el estrés y lo mide las 24 horas del día de forma automática y además tú te puedes hacer mediciones manuales. Y si te notas muy estresado, puedes hacer ejercicios de respiración para
calmarte un poquito, que también los tiene. Así que en este aspecto también muy bien. Siguiente pregunta, ¿puedo pagar con el reloj? Pues no, en este caso no. El hecho de pagar con el reloj lo tienen las grandes marcas, lo tienen Samsung, lo tiene Google Pay con los relojes con Wear OS, lo tiene, yo que sé, Fitbit, Garmin, ¿vale? Todos estos los tienen, pero OnePlus no, en este caso no hay un OnePlus Pay como podría tener Garmin Pay, Fitbit Pay o Samsung Pay. En este caso no lo tiene, no vas a poder pagar como si fuera una tarjeta de crédito. Siguiente pregunta, ¿puedo usarlo para disparar fotos? Pues sí, puedes usarlo porque tiene la función de obturador remoto, así que si abres la cámara del teléfono y tú abres esta función, lo vas a hacer sin ningún problema. Lo que pasa es que solo tiene la función de pulsar, cuenta atrás 3 segundos y se haga la foto. No puedes hacer vídeo, no puedes hacer la pulsación instantánea, no puedes ponerle una cuenta atrás de 10 segundos, es muy limitado, pero la función la cumple. Le das al botón, 3 segundos y saca la foto. Y última pregunta, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues el precio oficial es de 159 euros. Así que, si tú crees que vale la pena, yo creo que está muy bien, yo creo que vale la pena porque por este precio tienes un buen reloj. Tiene algunas funciones que son muy mejorables. Lo que pasa es que, a ver, hay que darles la oportunidad porque la mayoría de deficiencias que tiene son actualizables y son mejorables a través de una actualización. Por lo tanto, creo que tiene bastante futuro este reloj y es una compra recomendable. Bueno, creo que sí. Además es que estéticamente es un reloj muy bonito, tiene muy buena pantalla y por 159 euros pues está ahí en la línea del resto de relojes de más o menos el mismo precio. O sea que bien, es un buen competidor que espero que te haya gustado. Muchas gracias por ver el vídeo, por suscribirte, por darle a la campanilla y por compartirlo. ¡Hasta el próximo!